Buenas tardes, les saluda con mucho gusto Adriana Márquez. Hoy retomamos las sesiones del Lab Electoral con el tema Designación de autoridades electorales. Sean bienvenidas y bienvenidos y asimismo reciban un cordial saludo de parte del presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, doctor César Lorenzo Meraz, y de quienes integran la ponencia del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. En esta ocasión, para inaugurar esta sesión número 14, nos acompaña la licenciada Laura Hortensia Llamas Hernández, magistrada del Tribunal Electoral de Aguascalientes, y la maestra Mónica Soto San Román, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Antes de iniciar con esta bienvenida, les informo a las y los participantes que si por algún motivo aún no han recibido su enlace para unirse en la plataforma de Teams, favor de hacérnoslo saber en el chat de la transmisión en YouTube. A continuación, cederé el uso de la voz a la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Laura Llamas Hernández. Buenas tardes, magistradas y magistrados y a toda la comunidad electoral del país, que integramos la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Los saludo con mucho gusto y agradezco la invitación al presidente César Lorenzo Meraz y a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por brindarme este espacio a participar en esta sesión, espacio que por sí mismo garantiza las oportunidades para que nosotros, en el ejercicio de las facultades inherentes de las investiduras que representamos, realicemos las aportaciones y con ello contribuyamos al fortalecimiento del Estado de Derecho mexicano. Como bien sabemos, el derecho de acceso a la función electoral, específicamente el de ocupar cargos en órganos electorales, es un derecho humano reconocido tanto en el ámbito internacional, nacional, así como local, que hace posible la participación de las personas en los asuntos y en la vida política del país. Estas prerrogativas de carácter político deben ser reconocidas por el simple hecho de contar con la calidad de ciudadano o ciudadana. En cuanto a este tipo de derechos políticos, debemos tener presente que si bien no están reconocidos expresamente en el texto constitucional, también lo que sí se encuentran previstos en distintos tratados internacionales, tales como en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 23, inciso C, que reconoce el derecho de acceso a la función pública del país en condiciones de igualdad. Lo anterior ha generado la necesidad de que el Estado establezca acciones y medidas positivas para que las personas que son titulares de tales derechos puedan ejercerlos de forma efectiva, a fin de que tengan oportunidad de incidir en asuntos públicos al integrar los órganos electorales, ya sea dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral o bien en los institutos electorales locales. Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido pionero en garantizar estos derechos, tales mediante interpretaciones apegadas a controles amplios de constitucionalidad y convencionalidad. Además, ha tomado en consideración que el fin mismo de la integración de las diferentes autoridades electorales es fomentar la participación de la ciudadanía en la vida democrática del país, que su composición heterogénea enriquece culturalmente la integración de estos cuerpos colegiados y que es importante que para la toma de las decisiones que tendrán un gran impacto en la entidad de qué se trate, se encuentren con ciudadanos y ciudadanas que representen a todos los grupos, ideologías y realidades que componen una sociedad. Recordemos que nuestro país se caracteriza precisamente por su riqueza multicultural. En este orden de ideas, por ejemplo, en el asunto sub-JDC-1078-2020 y su acumulado, la Sala Superior por mayoría sostuvo que si bien para aspirar a una consejería en los organismos públicos electorales se encuentra el requisito de ser mexicano por nacimiento, también es que consideró que en una gran medida es necesaria para salvaguardar la legalidad e identidad nacional de los asuntos electorales del país, con el objetivo de evitar la injerencia de intereses extranjeros en la conformación de órganos electorales. En consecuencia, tal órgano jurisdiccional inaplicó el requisito en mención con el propósito de que en las convocatorias dirigidas a la ciudadanía se les permitiría participar a quienes ostentaran una nacionalidad distinta a la establecida en la ley.
Por otro lado, en el asunto sub-JDC, la Sala Superior, a fin de garantizar la validez de los requisitos para las y los aspirantes que participan en el proceso de designación de consejerías en el Consejo General del INE, decidió inaplicar igualmente el requisito que exigía la nacionalidad mexicana para participar en tal proceso de designación. Asimismo, quiero compartirles el asunto en el cual se garantizó el derecho a ocupar órganos electorales a favor de las personas que pertenecen a algún grupo vulnerable. Al respecto, considero importante resaltar en este sentido que el Tribunal Local de Aguascalientes recientemente tuvimos un asunto bastante particular en el que ocurrió esencialmente lo siguiente. En primer momento, una ciudadana presidenta de un colectivo de la comunidad LGTBI+, llamado Juntos por el Camino de la Diversidad, formuló una consulta ante el instituto local en la que solicitó, primeramente, la inclusión de acciones afirmativas en beneficio de la comunidad LGTBI+, para la conformación de las consejerías tanto distritales como municipales, así como de un tercer casillero para las personas que se autodescriben como no binarias. Por lo que el OPLE determinó que no era posible establecer una medida afirmativa en favor de la comunidad al contraponerse al principio de paridad, por lo que solo se estableció un criterio orientador. Además, estableció que no era posible establecer tal casillero. Por tal razón, la actora promovió un juicio ciudadano en contra del Consejo General del Instituto Local al negarle la implementación de tales medidas afirmativas. En este juicio, el Tribunal Local revocó la resolución del Consejo General del Instituto y resolvió que el establecimiento de una cuota era la medida idónea para garantizar el acceso de estos grupos históricamente discriminados a lo largo de las autoridades administrativas electorales, lo cual de ninguna forma se contraponía al principio de paridad de género. Después del análisis que se realizó y bajo la interpretación maximizadora y garantista de derechos humanos que ha caracterizado este tribunal, se le ordenó al instituto que primeramente se estableciera una cuota del 10% de la totalidad de los cargos a designar, tanto en las consejerías distritales como municipales, para las personas que conforman los grupos en situación de vulnerabilidad, es decir, personas de la comunidad LGTBI+, personas con discapacidad y adultos mayores de 60 años, siempre y cuando cumplieran con todos los requisitos y sean calificados como aptas e idóneas para ocupar el cargo, y además que se incluyera un tercer casillero con el término no binario. En el entendido de que el derecho de participación política en condiciones de igualdad exige generar circunstancias favorables para combatir situaciones de desventaja, es decir, reclama que las autoridades se hagan cargo de las barreras que condicionan el acceso y el ejercicio de este derecho, por lo que una acción afirmativa facilita el acceso a cargos públicos cuando las personas enfrentan discriminación en situaciones estructurales de desigualdad, pues esto garantiza la inclusión de los grupos vulnerables en los espacios de deliberación y toma de decisiones, favorece la representación inclusiva y modifica la percepción sobre su papel en la sociedad. Al darles esa visibilidad, se incrementará su presencia real y simbólica. Esta sentencia fue confirmada por la Sala Regional Monterrey y la Sala Superior, que entre otras cosas determinaron que era correcto incluir un tercer casillero no binario para poder garantizar el derecho a la identidad sexual y el establecimiento de una acción afirmativa para garantizar la igualdad y eliminar la discriminación histórica de los grupos vulnerables. Cabe señalar que la sentencia dictada dentro del asunto DEA-JDC-018-2020 que les comento, fue pionera entre los tribunales locales en el tema de inclusión de las personas no binarias, del casillero, así como de la inclusión de medidas afirmativas para el beneficio de las personas con quienes tenemos una deuda histórica. Fue así que la autoridad administrativa, en cumplimiento de nuestra sentencia, emitió nuevamente la convocatoria con las especificaciones que le fueron ordenadas en la sentencia. Estamos hablando que este porcentaje correspondía a un total de 18 consejerías y afortunadamente hubo una buena participación por parte de estos grupos, pues se presentaron 25 aspirantes, lo cual resulta en una excelente respuesta por parte de la ciudadanía para ser la primera ocasión en que se establecería tal cuota. Posteriormente se llevó a cabo todo el proceso y se hicieron las designaciones correspondientes.
Cabe señalar que de la cadena impugnativa siguió, pues en otro asunto del que tuve la oportunidad de fungir como ponente, nos llegó una demanda de una ciudadana perteneciente a la comunidad LGTBI+, que impugnó la designación de las consejerías distritales y municipales, que ya contemplaba la medida afirmativa. En ella se dolía de la designación como consejera suplente, dado que le dieron un trato igual al de una persona no perteneciente a tal grupo, cuando ella tenía una cuota a su favor. De la revisión de las constancias y autos del expediente se arribó a la conclusión de que la designación de la consejería por parte del instituto local fue errónea, porque de las 25 personas aspirantes, el instituto solamente designó a 13 personas como propietarias y 12 como suplentes, siendo que lo correcto era que los 18 lugares correspondientes eran el total del 10% de la cuota, fueran designados como propietarios y el resto de las personas, es decir, 7, fueran designadas como suplentes. Lo anterior fue una determinación que el tribunal realizó en pro de estos grupos para que pudieran tener un acceso real y efectivo a los cargos y salvaguardar su derecho de poder conformar autoridades electorales, porque como lo sabemos, el hecho de que sean designados como suplentes no les garantiza un acceso real a tales cargos, pues difícilmente las personas con cargos propietarios deberían renunciar. ¿Por qué les platico todo esto? Principalmente porque quiero recalcar que aunque las reglas están establecidas, nosotros como juzgadores podemos flexibilizar y romper los parámetros que deben ir cambiando y evolucionando a la par de las exigencias de nuestra sociedad. Claramente siempre y apegados a derecho y legalidad, y que dentro de la conformación y designación de autoridades electorales, aunque sean temporales como en el caso desde los tribunales locales, tenemos la posibilidad y el deber de empoderar a aquellas y aquellos con quienes tenemos deudas históricas, con el reconocimiento de sus derechos que ya han sido pronunciados por parte de las autoridades electorales, federales y de las instancias internacionales. Finalmente, pero no menos importante, una de las autoridades electorales es también la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, quien pertenece a la Fiscalía General de la República, cuya función primordial es investigar y sancionar las conductas ilícitas que se encuentren tipificadas en el Código Penal y sobre todo en la Ley de Delitos Electorales, mismas que es producto de la reforma del 2014. Me gustaría cerrar esta introducción resaltando que si bien todas las autoridades electorales cumplen una función específica y distinta entre ellas, estas forman parte de un sistema electoral complejo e interdependiente que se ha consolidado con los años y gracias a todos los servidores públicos que en ellos que se desempeñan, que trabajan día a día para dar confianza y legitimidad hacia la ciudadanía con el objetivo común de dar certeza en estos procesos electorales, así como la ciudadanía en general, velan por el respeto y cumplimiento de sus derechos político-electorales. Agradezco su presencia virtual y su interés por seguir actualizándose. Aquí concluyo mi intervención para dar práctica a estas mesas de trabajo. Reitero nuevamente mi agradecimiento a la TERN a través de su presidente y al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón por su interés en promover estas actividades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada, por su valiosa participación. Continuamos con la intervención de la maestra Mónica Soto San Román, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buen día. Envío un cordial saludo a todos los que siguen la transmisión vía electrónica de este laboratorio electoral y la invitación hecha por la Asociación de Tribunales Electorales, igualmente de la República Mexicana. Saludo a la magistrada Laura Llamas. Y bueno, voy a hablarles un poco de la evolución histórica de las autoridades jurisdiccionales en materia electoral. Desde 1812, las juntas electorales se tiene registro desde ese año del primer medio de impugnación en materia electoral, donde el presidente de la mesa directiva preguntaba a los presentes si se conocía de algún caso de soborno o cohecho en la elección. Ya posteriormente, en la Constitución de 1824, existía un sistema de autocalificación donde cada cámara sancionaba su propia elección a través del colegio electoral. Y en cuanto al Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados era la encargada de dicha calificación. En 1857, la Ley Orgánica Electoral incluye ya las causas de nulidad de elecciones que podían ser reclamadas por cualquier individuo ante la Junta Distrital o el propio Congreso.
Posteriormente, en 1911, el colegio electoral escogía un ganador si no había mayoría entre los dos candidatos para la presidencia de la República o para ministros de la Suprema Corte de Justicia. El sistema de justicia electoral era meramente administrativo, ya que las impugnaciones se resolvían ante órganos administrativos locales o por los colegios electorales. La ley electoral enlistaba qué órganos podían declarar la nulidad de algún aspecto relacionado con la elección. Por ejemplo, mesas de casillas electorales en cuestiones de cédulas que no tuvieran los requisitos legales, el colegio electoral en cuanto a las credenciales electorales. También tenemos la autoridad judicial en cuanto a la inclusión o exclusión de ciudadanos al padrón electoral y la Cámara de Diputados cuando se afectara la votación en elecciones tanto de la misma Cámara como ministros de la Corte o en ese momento vicepresidente de la República. Para las reformas electorales de 1917 y 1946, toda la materia de lo contencioso electoral se mantuvo sin mayores modificaciones. Hasta 1951, donde la Comisión Federal de Electores estaba conformada ya por un secretario de Gobernación, 3 representantes de los partidos políticos y 2 comisionados del Poder Legislativo, que resolvían de las inconformidades presentadas por los mismos partidos sobre la designación de comisiones locales y de comités distritales electorales. En 1977 se introduce el régimen de nulidades y recursos y nace como tal el sistema contencioso electoral. Se establecen diversos recursos entre los cuales se encuentra la inconformidad, la protesta, la queja, la revocación y la revisión ante los órganos electorales administrativos y el colegio electoral. Ya para 1986 y 87 ya se empieza a especializar la jurisdicción electoral y se crea el famoso TRICOEL o Tribunal de lo Contencioso Electoral como un órgano autónomo electoral encargado de resolver los recursos de apelación y queja contra los actos de autoridad electoral. Era un órgano de naturaleza administrativa con facultades limitadas, ya que sus resoluciones podían ser modificadas o revocadas por las 2/3 partes de los miembros presentes de los colegios electorales o del Poder Legislativo. Este TRICOEL se integraba por 7 magistrados numerarios, 2 supernumerarios propuestos por partidos políticos al presidente de la Cámara de Diputados y se conformó en una sola sala con sede en el Distrito Federal y actuaba únicamente en el año del proceso electoral. Sin embargo, no fue eficaz jurisdiccionalmente, pues sus resoluciones en ningún momento llevaron a modificar el triunfo de los candidatos en aquel momento. Ya en 1990, con la promulgación del COFIPE, que es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se crea propiamente el TRIFE, Tribunal Federal Electoral, como una institución jurisdiccional autónoma en materia electoral que no pertenecía al Poder Judicial de la Federación, daba definitividad a las etapas del proceso electoral y garantizaba la legalidad. La ley estableció que no procedía juicio ni recurso alguno en contra de las resoluciones del TRIFE, salvo aquellas que se dictaran con posterioridad a la jornada electoral. Se establecieron nuevos recursos para actos electorales y se permitía declarar la nulidad de la votación recibida en casilla y, en su caso, ordenar la recomposición del cómputo respectivo, entre otras cuestiones. El TRIFE quedó integrado por una sala central compuesta de 5 magistrados propietarios y 2 suplentes, 4 salas regionales compuesta por 3 magistrados propietarios y un suplente, todos ellos propuestos por el presidente de la República con aprobación de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Las salas regionales funcionaban temporalmente solo en año de proceso electoral y se ubicaban en las ciudades de Durango, Jalapa, Toluca, Guadalajara y Distrito Federal, cabecera de las 5 circunscripciones electorales. En cambio, la sala permanente del TRIFE, la sala central era permanente y quedó instalada en el Distrito Federal. Ya con la reforma de 1996 se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se faculta a la Suprema Corte como única autoridad para ejercer la acción de inconstitucionalidad, incluyendo las controversias en materia electoral.
Se constituyó una sala superior de carácter permanente con sede en el Distrito Federal, compuesta o integrada de 7 magistrados, 7 salas regionales de carácter temporal integradas por 3 magistrados que funcionaban solo en año de elecciones federales, con sede en las ciudades cabecera de cada una de las actuales 5 circunscripciones plurinominales: Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Distrito Federal y Toluca. El Pleno de la Corte presentaba la terna a la Cámara de Senadores para el nombramiento de los magistrados con aprobación de la mayoría calificada de las 2/3 partes de los senadores presentes. Este tribunal fue definido como la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y como un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Se aprueba en ese momento la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación, en la que se establecen como sistema de medios el recurso de revisión, el de apelación, juicio de inconformidad, recurso de reconsideración, juicio para la protección de los derechos político-electorales, juicio de revisión constitucional y juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores. Por su parte, la reforma electoral del 2007 y 2008 estableció ya la renovación de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de forma escalonada. Estableció que las salas regionales ya tendrían el carácter de permanentes y se homologaron los periodos de duración de las salas a 9 años. La ley facultó a las salas del tribunal para determinar la no aplicación de las disposiciones contenidas en leyes electorales que resultaran contrarias a la Constitución. Ya en la reforma del 2014 se crea la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de delitos electorales, abrogando el entonces COFIPE. Se transforma el Tribunal Electoral, planteando la creación de otras 3 salas regionales más, en donde solamente una de ellas se materializó, y esto es la Sala Regional Especializada. Se estableció que la Comisión de Administración del propio Tribunal Electoral determinaría la instalación de las 2 salas faltantes en relación a la suficiencia presupuestaria. Se sustituye el IFE por el INE con funciones electorales tanto federales como locales, y en relación a los tribunales locales se establece que debían conformarse por un número impar de magistrados electos por las 2/3 partes de los miembros del Senado de la República, previa convocatoria que para tal efecto se emita, cuyo nombramiento debía ser con antelación al inicio del siguiente proceso electoral local posterior a la entrada en vigor de la reforma. Estos son los antecedentes de forma muy general en relación a las autoridades jurisdiccionales en materia electoral. Le doy gracias a todos por la invitación y los dejo para que inicien las mesas de trabajo en relación a el conversatorio que se dará con las 2 sentencias propuestas en el orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada. Asimismo, agradecemos nuevamente por parte del presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, César Lorenzo Guomeraz, y del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, las valiosas intervenciones de la magistrada Laura Llamas y de la magistrada Mónica Soto San Román. Y sin más preámbulo, les solicito a todas y todos los participantes que entren a la mesa que les corresponde conforme a la invitación que recibieron en su correo electrónico, informándoles que tendremos un breve tiempo para dar inicio a las 12:30 hora del centro del país. Se despide de ustedes Adriana Márquez. Gracias.